Bueno, bienvenido. Sí. Gracias. Sí, yo quería hacer una especie de introducción para Luigi, tipo, bienvenido al Actor Studio con Luigi Shamana. Voy a buscar las preguntas estas El cuestionario. del cuestionario de quién era, De Bernard Pivot. De Bernard Pivot, exactamente. Sí, de Bernard Pivot, que lo saqué de Marcel Proust, que era como que cuando te mueras, que es la primera cosa que quieres que te diga Dios llegando al cielo. Eso ya es la primera, pero no, vale, no. Mira, yo soy bueno, te he visto varias veces, o sea, por supuesto no nos conocemos, pero te he visto varias veces. Me acuerdo que te vi en Duda hace como 10 años, 15 años, no sé. ¿Cómo es la duda? Sí. Uh-huh. Sí, claro, no, la duda tiene más de 2 años. No, digo, como 15 años, lo que te digo. 15 años, es que sí, no sé. No. Sí, y te, claro, te vi haciendo el papel de Jack Lemmon en La pareja dispareja, también. Ajá. Sí. ¿Qué se siente? Eso fue como 2009. Sí. Te vi en Los Productores haciendo Tú hiciste como, bueno, si me acuerdo bien, ¿no? Hiciste el tipo que es el cuidador de palomas en Los Productores, ¿no? Sí, claro, el dramaturgo Filonati que cuida palomas en la azotea, sí. Esa fue creo que la última vez que te vi en el teatro. Oye, sí. Bueno, espero que haya sido una buena oportunidad. No, además no sé por qué, pero a mí siempre me ha dado la impresión, cada vez que como que te encontré, que digamos que te he visto en algún sitio, así de sorpresa, digamos que haciendo un papel secundario de pronto en algún sitio, no sé, siempre me has caído bien en la distancia. No sé. Y la verdad es que recuerdo, bueno, en estos dos casos que te dije, haciendo este papel en La pareja dispareja, y bueno, son comedias, yo sé, quizás no sea como que desde el punto de vista actoral, no sé cómo lo sientes tú, pero me acuerdo que disfruté muchísimo ese papel que hiciste en La pareja dispareja y el papel que hiciste en Los Productores. Me encantó, me pareció que estuvo bien hecho. Qué bueno. Yo guardo. ¿Qué se siente llenar los zapatos de Jack Lemmon? Bueno, mejor uno no piensa eso cuando está haciendo esa obra. Es mejor decir, bueno, qué chévere, voy a hacer esta obra que también la hicieron y aquel. Ese papel es espectacular. Esa comedia es una maravilla, está tan bien escrita y el papel es tan fabuloso, es agotador. El ritmo de la pieza, al menos como lo hacíamos nosotros, era realmente trepidante. Y cómo han cambiado las cosas, la hacíamos a las 10 de la noche y terminaba como a las 12 y cuarto, y fue un éxito increíble. La hicimos 6 meses. Qué loco eso, en el año 2009, que en el año 2009, que tampoco fue hace mucho, si te pones a ver, bueno, son casi 10 años. No, son 10 años que estoy diciendo, porque estamos en 2019. Sí, pero lo hacíamos a las 10 de la noche, eso salíamos como a las 12, o sea, terminábamos como a las 12 y cuarto, y estuvimos 6 meses en cartelera. Sí, bueno, esa fue una bellísima experiencia. De verdad que sí. Bueno, las otras dos que mencionas también fueron experiencias extraordinarias. De Los Productores salió la idea de Diego Rizquez de darme el papel de Reverón, por ejemplo. Entonces imagínate nada. Cuando Diego me vio en Los Productores fue que tuvo por primera vez la idea. Yo me había dejado una barba para ese papel, no sé si lo recuerdas. Y cuando Diego fue a ver la obra, esto me lo contó Diego mucho después, Diego Rizquez, me lo contó mucho después, por supuesto. Me dijo, cuando yo te vi en Los Productores, pensé por primera vez que tú eras un candidato para interpretar a Reverón. Cuando tú compones un personaje, supongo que el proceso es bastante particular y engorroso. ¿Cuáles han sido personajes como difíciles de componer? O sea, si el personaje es torturado, es más difícil. Bueno, a ver, el grado de dificultad en la composición del personaje varía tanto, depende desde... Primero, ¿en qué medio vas a trabajar? Uno, si es teatro o es cine. No es que en uno sea más fácil y en otro no. Eso no lo hay, pero tienes que ver la extensión del personaje. Si es histórico, entonces tiene unas dificultades particulares.
si es histórico y además pertenece a un periodo de la historia en el que el personaje ha sido fotografiado o filmado, entonces ya eso agrega otros niveles de dificultad, porque si es un personaje del que el público tiene referentes muy claros, muy concretos, filmados, fotografiados, entonces te enfrentas pues a la idea que tiene cada espectador sobre ese personaje. Si es un personaje histórico muy conocido, pues igual, aunque no esté fotografiado, aunque no esté un prócer, Sucre, por ejemplo, aunque no esté fotografiado, por supuesto, no está filmado, pero entonces el del Sucre que cada persona tiene en su cabeza, cómo lo ve cada uno. O aunque sea un personaje absolutamente de ficción, tiene también un nivel de dificultad en la composición considerable, aunque no se puede negar que en comparación con un personaje histórico te sientes un poco más libre, porque en la composición, en la creación del personaje, das tu opinión sobre ese personaje. Igual cuando haces un personaje histórico, estás siempre pasando tu opinión sobre el personaje, lo que tú crees que es, lo que tú piensas que es, o lo que más te interesa explorar que es, pero ciertamente cuando estás en el campo absoluto de la ficción, no vamos a decir que puede ser un poco menos complicado que cuando los referentes son tan concretos, ¿no? ¿Y hay alguno que fue particularmente difícil de hacer? O sea, ¿te recuerdas algún personaje que te costó más? No, bueno, esos personajes de los que hemos hablado hasta ahora son difíciles, eran todos complicadísimos. Por ejemplo, en el de los productores, ese papel suelen hacerlo actores muy altos y muy corpulentos. Cosa que yo no soy en lo absoluto. Entonces, ¿cómo trabajar corporalmente ese personaje? ¿Cómo iba a hablar ese personaje? ¿Cómo se iba a expresar? Además estaba el tema del acento. Por ejemplo, aunque esa es una obra que tiende un poco hacia la farsa, por supuesto una comedia, pero había que hacer un trabajo allí serio de investigación. Eso en el caso de los productores. Y bueno, eso, cómo darle tamaño a ese personaje, no para recordar o no para competir con los actores que suelen hacerlo, pero ciertamente, bueno, en el imaginario del director estaba también ese asunto, que es Michel Hausman en ese momento. En cambio yo, en vista de mi tamaño y de mi estatura y de mi contextura física, yo lo trabajé más pensando en Hitler, por ejemplo, en la neurosis que uno suele ver en Hitler, en el material cinematográfico que nos ha quedado de él, ¿no? Ese era un referente para mí, un material importante de volver, de revisar para componer ese personaje. Cierta manera de poner las manos, de utilizar la gestual. Después la manera de caminar era otra, pero bueno, eso para decir algo, dar alguna idea sobre la composición de ese personaje. Después, bueno, imagínate Reverón, que está filmado, está fotografiado, hay 3 películas documentales donde lo tienes registrado, además en 3 décadas distintas, la década del 30, del 40 y del 50. Entonces, ¿qué se iba a tomar de allí? Pues, no me parecía interesante hacer ninguna imitación de lo que estaba allí, sino estudiar lo que allí pasaba y ver cómo podíamos traducir eso en la pantalla, pero bueno, yo soy totalmente distinto a Reverón, por supuesto. Yo soy calvo, yo soy blanco, yo tengo los ojos medio verdes, tengo la nariz totalmente europea, aguileña. Eso era un trabajo de composición y de estudio. Bueno, menos mal que Diego me dio ese guión casi un año antes de filmar, y entonces hubo un año de preparación, porque desde dejarme de afeitar hasta tomar sol, que suena muy sabroso, ¿no? Ay, así, se me voy a la playa a tomar sol porque voy a filmar Reverón, suena sabrosísimo, pero no, hacerlo de 8 a 10 de la mañana, solamente el cuerpo, no la cara, todos los protectores, primero con protector 100, después con protector 80, después con protector 60, después con protector 50. Bueno, en fin, estudiar el contexto histórico, eso era, y después estudiar el asunto de la esquizofrenia, que eso era delicadísimo, cómo íbamos a servir eso frente a la cámara, hasta dónde íbamos a llegar, dónde empieza el Reverón actor, está el Reverón enfermo, frente a quién está enfermo y frente a quién está actuando con respecto a los otros personajes.
Cuando estás en ese En la, proceso, hay un diálogo con el director también. O sea, el director y tú se sientan a dibujar escenarios y... claro, sí, en el caso de Reverón, Diego y yo hicimos una dupla que bueno, lamentablemente no se va a repetir, pues, por las razones que ya sabemos, pero de verdad fue un trabajo, de verdad fue muy hermoso. Eso fue un proceso muy hermoso, como Diego y yo nos encontramos en esa película y cómo decidimos de verdad caminar juntos desde el primer día que comenzamos a trabajar hasta incluso en la postproducción. Eso fue un proceso muy especial, muy difícil que se repita, ¿no? Ah, sí. Una especie de quiebre por la política, ¿no? Por las posturas de cada quien, ¿no? Bueno, claro, eso, imagínate, claro, eso lamentablemente lo ha permeado todo y bueno, ha dividido al sector, para decirlo así, con esta terminología como tan burocrática y claro, sí, y a la hora de recibir proyectos también te tienes que cuidar mucho, porque, bueno, ya no tanto, pero ciertamente en un momento sí recibí material que yo decía, bueno, pero esto tiene este tufo político que a mí no me gusta, yo tengo mi posición política muy clara y esto no lo voy a hacer, a pesar de que yo trabajé en 3 películas de la Villa del Cine, de las que no me arrepiento en lo absoluto. Fueron 3 películas que yo hice con gran amor, porque quería trabajar con esos 3 directores, pero sí, uno está constantemente como caminando sobre un terreno minado, ¿no? Ahora, claro, ahora toda la producción ha caído tanto, en el caso del cine, por ejemplo, que sí, bueno, yo tengo, no sé, tengo unos cuántos años, 3, 4 años que no filmo un largo. He estado haciendo cortometrajes, he sido feliz haciendo los cortometrajes, pero extraño hacer un largometraje, sin duda alguna. ¿Y qué están haciendo con el teatro municipal y el nacional, que se están haciendo cosas allí? El Ministerio de la Sí, Cultura, ¿hacen algo o nada? sí, la programación de los teatros no cesa. Esos teatros están abiertos, se hacen temporadas de conciertos, se hacen temporadas de ópera, eh, se hacen, supongo que actos también de carácter oficial. Claro, uno tendría que estar como muy encima de la programación de la sala y de su funcionamiento para saber todo lo que pasa en la sala, pero ciertamente son teatros que están abiertos, que están activos. Lamentablemente, en Caracas, bueno, no hay un muro levantado físicamente, pero sí el tema de cruzar de un lado a otro, ir para el centro, ir para un teatro en el centro, pues mucha gente sencillamente ya ni lo piensa. Uno que además viene de una generación que se formó cruzando la ciudad, haciendo teatro, ensayando de un lado a otro, en un momento en que sencillamente ir del este al oeste, del oeste al este para ir a ver un espectáculo era algo que sencillamente no te planteabas, sencillamente te vestías e ibas, con carro, con metro, con taxi, con autobús, te desplazabas, y ahora sencillamente todo está atomizado, ¿no? Hay gente que se mueve solamente entre Trasnocho, BOD, Chacao, o hay gente que va solamente al Trasnocho y un poco se desplaza hacia la Asociación Cultural Humboldt en San Bernardino, pero está todo muy eso, atomizado, pues, ¿no? Como guetos culturales, ¿no? Claro. ¿Y cómo hace la gente para ir a las funciones? Porque la otra vez tú me has dicho que están agregando funciones más temprano para que la gente pudiera llegar. Eso lo siguen haciendo. O sea, ¿cuáles son las funciones ahora normales de teatro? Bueno, las funciones cada vez se hacen más temprano. Los horarios en este momento, por ejemplo, en el Trasnocho Cultural son a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche. Eso es la sala en la que nosotros estamos en este momento. Hay un espectáculo sábados y domingos a las 4 y nosotros vamos a las 7. Pero eso, el teatro antes se hacía a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. Cuando yo debuté, una obra de teatro era a las 8 de la noche. Bueno, y eso, como te digo, como les digo, perdón, hasta hace poco, La Pareja Dispareja, año 2009, era a las 10 de la noche. La duda era en la Casa Rómulo Gallegos a las 9 de la noche. La obra duraba 2 horas y un poco más, el público salía, uno siempre sale más tarde, pero el público salía, 11 y algo de la noche, no sé, 11 y cuarto, o no sé, a las 11 en punto. Pero era a las 9 de la noche la duda, por ejemplo.
Entonces sí, todo se ha desplazado. Las obras infantiles poco a poco han vuelto a los horarios de la época en la que yo debuté, en la que nosotros debutamos, perdón, que era a las 11 de la mañana las funciones infantiles. Ahora las funciones infantiles han vuelto poco a poco en algunos sitios a las 11 de la mañana, porque eso, el teatro para adultos se va desplazando cada vez hacia el horario vespertino, matiné, y entonces, bueno, eso, las obras adultas eso ocurren a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, o a las 5 de la tarde, dependiendo del sitio donde estés. Y eso, las obras infantiles en muchos sitios han comenzado a hacerse otra vez a las 11 de la mañana. ¿Y cómo te ha ido con La Mama? Discretamente bien. Es un espectáculo de 3 horas a las 7 de la noche. En general, la gente que va le gusta mucho y he escuchado comentarios muy interesantes de gente que se pone a hablar con uno, no solamente la felicitación, digamos así, epidérmica, me gustó, qué buena, no, sino gente que te agarra y se pone contigo y te analiza la obra y te dice cosas, pero el promedio en una sala de 100 personas es de 30 a 40 personas. Okay. Pero bueno, ahí estamos. Hoy hay función, por ejemplo, así que a las 7, así que estamos ya por cerrar la temporada. Están, bueno, las satisfacciones públicas y las privadas. Sí, y el premio que te ganaste en Italia, ¿no? O sea... Sí, bueno, esas son cosas que inesperadas, absolutamente. Hicimos un cortometraje que es la primera obra de ficción de un joven cineasta que creo que es muy bueno, se llama Roberto Gutiérrez, que nos conocimos por ese proyecto, me presentó el guión, lo hicimos en 2017, el cortometraje se estrenó en el Festival de Shanghái el año pasado, que es un festival bien importante, y a partir de ahí no ha parado, ya no sé cuántos festivales lleva visitados y no sé cuánto les queda por ir, y bueno, el cortometraje ha estado en Italia dando vueltas en varios festivales, y hace como un mes se ganó 3 premios en un festival de Florencia. Y bueno, sorpresivamente, porque bueno, me tocó a mí en este joven festival de Civitanova, que se llama Civitanova Film Festival, que es su 5ª edición. Me llamaron y me dieron la noticia que había sido reconocido con el premio a mejor actor, y bueno, qué maravilla. Y bueno, nada, fantástico. Además, mi madre fue a recibir el premio, para uno que es un sentimental, pues me pareció fantástico. Y la mamá fue a recibir el premio y me pareció buenísimo. Y bueno, y eso fue una experiencia muy bella, grabar ese cortometraje. Ese que se grabó en una semana y bueno, nada, ojalá lo puedan ver. Yo no sé si está en algún sitio. No creo que todavía esté, pero me encantará que ustedes en algún momento lo vean, por supuesto. ¿Cómo es que se llama? ¿Otra vez? Se llama Lucy y dirigido por Roberto Gutiérrez. Además de lo que tú dices del cambio de horario, igual sigue habiendo público, ¿no? Sigue habiendo público, o sea, la gente sigue yendo al teatro y eso, ¿no? La gente necesita salir, ir al cine, ir al teatro, distraerse y quienes queremos confrontar al público con algún tipo de experiencia, de material, de historia, bueno, también uno pone su oferta ahí y dice, mira, esto es lo que yo te quiero mostrar pero sí, la gente, ahora por ejemplo se está haciendo el Festival de Cine Venezolano ahí. Claro, también ha habido un descenso, por ejemplo, en las salas de cine comercial, la caída de la presencia de espectadores yo no conozco las cifras, he ido a algún reportaje y las cifras son alarmantes, pero en cuanto a los sitios donde yo me muevo como espectador de teatro, sí he visto gente por supuesto en la Caja de Fósforos, he visto gente en el TET, allá en el Teatro Luis Pedraza, en los Chaguaramos, he visto por supuesto buen público en el Panocho, he visto buen público en el BOD, he visto buen público en Chacao, he visto una asistencia interesante en la Sociedad Cultural Humboldt en San Bernardino, pero sí creo que cada vez más el tema de horario, seguridad, todo eso siempre hay que estarlo observando, modificando, porque como no se puede vivir a espaldas de esa realidad que está ahí, ya no en la calle, está metida en la casa de todos, por favor. ¿Y cómo sigue el Festival Internacional de Teatro?
Sigue el No, Festival no, Internacional de Teatro? Es la pregunta. no, el Festival Internacional de Teatro, el que tú conociste, el que yo conocí, eso está absolutamente fuera de órbita, eso ya no se hace. Lo que hace es, el que se hace es un festival de carácter internacional de teatro, digamos en el municipio Libertador, que se hace por supuesto con dinero del Estado, pero el Festival Internacional de Teatro que conociste tú, que conocí yo, que era el festival que organizaba el Ateneo con la empresa privada y por supuesto también aporte del Estado, eso ya no se hace desde hace unos cuantos años. Sí, porque es una forma como de exponer al público un teatro internacional que después también les da como ciertos criterios para entender lo que la gente estaba tratando de hacer en Venezuela, ¿no? Que si tú quitas eso, como que se aísla más también la cultura y el público va a tener otra forma de interpretar lo que está viendo. Bueno, el Festival Internacional tenía la característica, era la posibilidad, todo eso también, eso, la posibilidad de ver el teatro de afuera, de aprender, de confrontar tu trabajo con el de afuera, que la gente de afuera viera también el de uno, porque entonces también se daba ese intercambio, que los grupos extranjeros que nos visitaban, pues también iban a ver algunas piezas, no solamente de otros países, sino las que se estaban haciendo en Venezuela y que estaban en concurso, y movía una cantidad de gente, y se hacía teatro de calle, es decir, era por supuesto un evento importantísimo, era un evento había por supuesto todas las críticas, se hablaba de un público solamente del festival, gente que no iba al teatro sino solamente cuando se hacía el festival, por supuesto siempre hay todas esas críticas y comentarios, pero era importante que el festival se hiciera, eso no tiene la menor duda, eso no se puede discutir, eso era, es decir, a la luz del Festival de Teatro de Caracas nació el de Bogotá, y ahora el de Bogotá es un mega festival y el de aquí no existe. Eso suena como la gente que solo ve el fútbol cuando es el mundial, que tampoco tiene nada de malo, ¿no? Sí, claro, yo quizás me parezca mucho a esos espectadores también. Sí. Y yo probablemente también. Bueno, dependiendo, si nos comparas con un super fan, por supuesto que solo vemos. Sí, esa crítica siempre ha sido un tanto, bueno, como un poco resentida, ¿no? Porque al final lo importante es que la gente vaya, ¿no? Independientemente de las razones de por qué van. Claro, lo importante es que la gente vaya, y aquí les dejo otro lugar común, estoy seguro que de toda esa cantidad de gente que iba quizás solamente al festival, quedan espectadores que después van al teatro, que después frecuentan el teatro, eso no puede ser, eso es imposible de que sea solamente una gente que va al teatro, estoy seguro que ya hay personas de distintas edades que se encuentran con el teatro y continuaron quizás gracias a la experiencia del Festival Internacional, hicieron del teatro parte de su vida a partir de ahí, eso no importa. Entonces para eso se hace, para eso se hace, como un concierto, pues tú vas a un concierto de música clásica y quizás nunca fuiste y quizás siempre te pareció que no te iba a gustar, pero un día fuiste a regañadiente, entraste, te sentaste de mal humor, te pareció que ibas a pasar las 2 horas peores de tu vida y resulta que quedaste enganchado. Bueno, para eso se hace, buenísimo. Y eso pasa con todo, pasa con el cine, con una película que se supone no te gusta, o es intelectual, o no la vas a entender, y de repente te encuentras con otra cosa. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste tú al teatro? ¿Te acuerdas? Sí, lo recuerdo. La primera vez que fui al teatro, fui con mi madre, yo era muy chamo, muy muchacho, fui con mi madre a ver Filomena Marturano. Creo que fuimos al teatro que estaba estoy haciendo memoria, en Santa Sofía, y recuerdo que no pudimos entrar porque estaba agotado. En Santa Sofía, en el centro comercial de Santa Sofía que está enfrente de la clínica, ¿no? Exactamente, allí había un teatro, si mal no recuerdo, allí fuimos a ver Filomena Marturano y no pudimos entrar porque estaban agotadas las entradas, y no sé si la memoria me engaña, creo que era Humberto Bonocuore y América Alonso, pero eso no lo recuerdo muy bien. Y después sí, cuando ya fui la primera vez, fui yo solo, adolescente, podía tener, no sé, 15, 16 años,
que fui al teatro municipal a ver a una compañía española, fíjate tú, hablando de ese tipo de experiencia, ¿no? Una compañía, cero festival, cero, sencillamente una compañía española que se estaba presentando en Caracas y estaban haciendo una obra muy conocida, que no me preguntes ahora el autor porque no lo recuerdo, pero la obra es una obra que se hace mucho, que se llama Hay que deshacer la casa, y fui con mi gran amigo Carlos Casuso y fuimos en autobús y compramos un ticket, y además fue la primera vez que entré al teatro municipal, que nunca lo había visto, y por supuesto que como uno no se iba a enamorar del teatro, del viejo teatro municipal, con aquellas paredes de terciopelo rojo y todas las pinturas de los grandes compositores y los bustos y la araña del techo y el plafón y las butacas, y tú decías, este teatro existe en Caracas. Era, imagínate, maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿Por qué fuiste? Pues porque queríamos ver una obra de teatro, y bueno, queríamos ver una Sí, porque eso no es un deseo que, digamos, muy convencional, ¿no? Bueno, pero fuimos a ver una obra de teatro, y queríamos ver a esa compañía española, y era una compañía que estaba en Caracas, y bueno, vamos al teatro, esa recuerdo yo que es mi primera vez. ¿Tú querías ser actor? ¿Ya tú querías ser actor para ese momento o eso te vino después? Sí, no, ese es ¿cómo se llama? Es una malformación congénita. Yo empecé de niño a decir que quería ser actor, de niño, porque en mi casa se iba mucho al cine, porque mi madre toda la vida ha adorado el cine. No es intelectual, mi madre no es intelectual, es una ama de casa. Pero mi madre siempre amó el cine, y entonces mi padre se veía obligado, hay que decirlo en esos términos, porque era así, se veía obligado a llevarla al cine. Entonces en mi casa se iba mucho al cine, y yendo al viejo autocine de La Paz, que se llamaba Autocine La Paz, ahí al lado del velódromo Teo Capriles, en la parroquia La Vega. En ese autocine yo comencé a decir, señalando la pantalla desde el carro, decía, yo quiero hacer eso, y él me refería a ser actor. Y ese es un autocine que para mí, del que yo tengo recuerdos entrañables. Pero entrañables. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en Antímano, y cuando pasábamos por allí, pero como la pantalla de ese autocine era tan grande, pero tan grande, que una buena porción de la pantalla, dependiendo en qué punto estuvieras pasando por fuera, por la avenida, podías llegar a ver una muy buena porción de la pantalla, pero muy buena, casi completa. Y recuerdo que cuando íbamos a la casa de regreso, siempre le pedía a mi padre que se parara unos minutos, y a veces nos parábamos unos cuantos minutos para poder ver un poquito de cualquier película desde la calle, y eso era fabuloso. Y recuerdo más de una ocasión que podría ser así podría comenzar una película neorrealista italiana. A veces llevábamos sándwich, y si teníamos algo ahí se comía y se veía desde ahí, desde la calle, un pedazo de la película, y por supuesto era el autocine que más frecuentábamos, era el cine que más frecuentábamos, porque bueno, siendo uno niño, pues uno podía entrar con los padres, uno se acostaba en el asiento de atrás, y todo ese mundo que forma parte del autocine, ¿verdad? De la experiencia de ir de niño de chamo al autocine. Y allí descubrí mi vocación, y lo empecé a decir de verdad desde muy niño. Parece que estuviese oyendo una versión alternativa de Cinema Paradiso. Sí, exacto, podría ser una escena de Cinema Paradiso, pero totalmente. Y mi madre, mi padre se aburría horrores en el cine. Mi padre, una cosa que apagar la luz, vamos a dormir. No, esto no le gustaba el cine, En cambio mi madre mi hermana se llama Hilaria, por una gran actriz italiana de la época, que todavía está viva y activa, Hilaria Occhini, y mi madre le puso Hilaria a mi hermana por su admiración por Hilaria Occhini, que en la década de los 60 estaba en la cumbre de su carrera. Por contarte una anécdota, pues que eso le puso el nombre de una actriz, porque eso estaba y está todavía en la sangre de mi madre. Afortunadamente todavía tiene capacidad de montarse en un carro e ir al cine y ver cine, y lo hace todavía, y me parece fantástico. ¿Tú eres primera generación o tus padres también nacieron en Venezuela? No, yo soy primera generación, porque mis padres nacieron en Italia. ¿Emigraron ya mayor, o emigraron pequeños o ya...?
No, mi padre podría tener 28, 29 años quizás cuando vino, quizás, pero me puedo equivocar en la edad, ¿eh? Pero llegaron con la emigración clásica de los años 50. Llegaron con él. Lo que pasa es que mi padre vino, se quedó un tiempo, después se devolvió a Italia, se casó con mi madre y se la trajo. Mi padre debió ser un veinteañero, quizás 28, 27, 29, no creo que llegara a los 30 todavía cuando vino. ¿Tuvieron que vivir la debacle o tu papá murió antes o...? No, y sabes que parece mentira, es una cosa que siempre agradezco porque mi madre lo ha sufrido mucho, porque son esas personas que también esta es la entrevista de los lugares comunes, se hicieron, amaron este país como si fuera el suyo, pero es verdad, pero de verdad, y mi madre lo ha sufrido, y mi padre amaba tanto este país que siempre decía que para él Italia era el sitio para ir de vez en cuando a descansar un mes, 2 meses, y eso sí, siempre lo decía mi padre, que quería volver a Italia solamente de manera definitiva para ser enterrado, que bueno, si por casualidad moría allá, bueno, por supuesto ya estaba allá, que fue lo que pasó, pero que si moría aquí en Venezuela, que sí se hiciera el esfuerzo para repatriar sus restos y que eso sí que fuese enterrado en el sitio donde había nacido. Eso lo tenía clarísimo. Entonces, claro, cuando uno ve todo lo que ha pasado, parece mentira. Yo lo he comentado más de una vez, he dicho, bueno, menos mal que no le tocó ver. Una tragedia muy grande, ¿no? También para sobrevivir, ese asunto de que el lugar que te dio la oportunidad desaparezca es muy duro, ¿no? ¿De qué parte de Italia eran? De Abruzzo. Los dos son de Abruzzo, de 2 pueblos que están muy cerca de la provincia de Teramo. Son 2 pueblitos que están muy cerca, como a 3 kilómetros uno del otro. El de mi padre Santa Reparata y el de mi madre Santa Andrea. ¿Y has ido tú? Sí, como no, claro. Sí, por fortuna pude ir el año pasado después de más de 3 años sin ir. El año pasado pude visitar a mi madre, tenía 3 años sin verla y me pasé un buen rato allí y bueno, por supuesto esos pueblos se forman parte de mi vida porque, bueno, forman parte de mi imaginario, de lo que yo soy, de mi cultura. Eso son sitios para mí tan entrañables como lo pueden ser los lugares de esta ciudad. Eso, ¿tú sientes algo cuando los ves, cuando estás ahí? Sí, porque además son pueblos que han cambiado poco. Son paisajes que tengo grabados en la memoria desde mi infancia y desde mi primera adolescencia, y volverlos a ver siempre incluso ahora que lo digo, me da una cosa así, ¿no? Son sitios que me pertenecen también, pues yo siempre me he considerado italo-venezolano, o sea, eso es así, así que esos son también mis lugares. Eso es inevitable. ¿Cuándo fue que empezaste a escribir? Porque ahora estás escribiendo mucho más, ¿no? Estás produciendo mucho más. Sí, yo escribí mi primera obra como a los 16 o 17 años. Mi primera obra de teatro, una obra de teatro corta acerca de 2 sacerdotes. Yo siempre he tenido una relación conflictiva y extraña, apasionante, de mucha duda, de mucha pregunta. Bueno, en una época quise ser sacerdote, en mi adolescencia. Entonces escribí una obra de 2 sacerdotes que recuerdo que se la di a leer a mi maestro Hugo Ulive, tu padre. Y entonces me dijo, qué interesante, ¿ya leíste de los hermanos Karamazov? Le dije, sí. Entonces nos pusimos a hablar de los hermanos Karamazov un rato ahí en la universidad y después paré, no volví a escribir más teatro. Me da un poco de pena imitar a Hugo hablando, pero como digo en el epílogo del libro, claro. Se puede reconocer a quien quiere de verdad a Hugo, porque quien lo quiere y quien lo quiso lo imita la forma de hablar. Esto es una característica que yo descubrí con los años. Quien quiere a Hugo lo imita. Entonces, pero dejaste de escribir por lo que él te dijo, o sea, tu impacto. No, para nada. No, para nada. En esa obra yo exploré seguramente algo de esa crisis existencial mía de la adolescencia, y eso se drenó allí, y yo conservo ese texto y está por ahí guardado, y sencillamente no escribí más teatro. Después mi tesis, que mi tutor fue Hugo Ulive, entonces fue, digamos, mi segundo trabajo de alguna manera dramatúrgico, porque bueno, un guión también es un trabajo
dramatúrgico, y entonces escribimos un guión de cine en una época en que escribir un guión de cine en la universidad, en la Escuela de Arte, estaba absolutamente vetado. Y bueno, lo logramos. Me rechazaron el proyecto 3 veces, pero lo logramos ahí haciendo el marco, el famoso marco teórico que me tenía, haciendo el marco teórico para que me aceptaran la tesis, pero lo logramos. Y entonces fue una experiencia bellísima escribir el guión siendo tutoreado por Hugo, porque Hugo, por supuesto, era un hombre de cine. Y entonces era muy rica las conversaciones, porque además fue un guión escrito con calma, fue una tesis escrita con mucho cariño y con calma, pues no solamente para el trámite de graduarse. Entonces el intercambio con Hugo, la discusión de las ideas, esto creo que funciona, esto no, o porque escribiste esto, ahora lo entiendo, ahora se entiende. O sea, todo ese intercambio de, bueno, eso, pupilo maestro, porque bueno, esa era la relación. Entonces eso fue muy rico, muy rico. Pero después, la primera obra, volví al teatro, a escribir teatro, no sé si la tengo a mano para revisar el año, pero fue hace más de 2007. Entonces se me ocurrió por ahí, antes, ¿no? En 2007, año que la terminé y la edité. En 2000 algo comencé a escribir una historia sobre un personaje que descubrí que yo no sabía que existía, que era la condesa de Castiglione, Virginia Oldoini, la condesa de Castiglione. Y descubrí ese personaje en una consulta odontológica, algo así, viendo una revista. No debe dejar de revisar la revista en las consultas. Era una Cosmopolitan, Buen Hogar, qué sé yo. Y había un artículo sobre ese personaje fabuloso que es la condesa de Castiglione, y yo dije, yo voy a escribir una obra de teatro sobre este personaje. Y entonces pensaba originalmente escribir ¿Están ahí? Sí, claro. Ok. No, pensé que ya se había cortado otra vez. Entonces empecé a escribir pensé que iba a escribir un monólogo. Iba a escribir un monólogo sobre este personaje, pero no, el teatro es más fuerte, y entonces empezaron a aparecer otros personajes, aunque en realidad es casi un monólogo con escenas con otros personajes. Bueno, ustedes dirán, bueno, si hay otro personaje, no es un monólogo, exacto, no es un monólogo, pero digamos la columna central sigue siendo ese personaje y su ama de llaves que habla. Virginia Oldoini fue una condesa enviada prácticamente a seducir a Napoleón III, o por lo menos esa es la leyenda, a seducir a Napoleón III de Francia para que los franceses definitivamente entraran en la lucha a favor de los italianos para lograr su independencia en el siglo XIX en contra de los austríacos. Y entonces, tomando ese hecho histórico y muy como en una ópera, muy como en homenaje a los libretos de ópera, que son un género que yo amo muchísimo, entonces escribí esa obra de teatro, y a partir de ahí no he parado de escribir, afortunadamente, y ha sido algo nuevo que ha entrado a mi vida y que la ha cambiado de manera tan positiva, tan enriquecedora, tan buena, que más bien en estos meses, que por estar produciendo, ensayando, no he tenido tiempo para escribir, porque uno sabe que cuando empiezas a producir una obra y a dirigirla, pues se te va todo el tiempo en la producción en la calle, en la producción ejecutiva buscando apoyo, y después en las horas de ensayo, bueno, en estos meses no he podido escribir y estoy así loco por volver y a sentarme de nuevo. Pero es una cosa que ha entrado en mi vida y que ha sido fabulosa. Pero hubo ese lapso, pero fue un lapso magnífico. Fue un lapso magnífico que eso ocurriera así. Eso, no estoy arrepentido, que tú digas, bueno, qué lástima que, no sé, que desde tu adolescencia hasta el 2007 no escribiste nada, pero actué mucho, empecé a dirigir, y entonces todo eso ha nutrido el proceso de escritura de teatro. Y la gente que uno ha conocido, las obras, que no solamente las que uno ha hecho, las que uno ha visto, las que uno ha leído. Entonces ha sido una cosa bellísima, esa puerta que se abrió, vamos a decir, una tercera puerta que se abrió en esta carrera, que yo dije, wow, qué maravilla, qué maravilla para mí. No digo que sea maravilloso lo que esté escribiendo, ¿no? Por Dios santo, sí, pero para mí sí. Yo te dije que tú me mandaste 3 edificios de Berlín. A mí me gustó mucho, o sea, leí la obra, no pude verla montada, pero lo que leí me gustó mucho, porque es lo que te decía, que los 3 edificios que te escogiste son los 3 edificios que más me impactaron a mí y a Andrea también. El Reichstag, la Iglesia del Olvido, yo pensé que la gente le paraba menos bola.
más clásico. La iglesia del olvido, sí. La que es nada más la fachada. No, al revés, la iglesia del recuerdo. La iglesia del recuerdo, exacto. Sí, Sí, creo que es la del sí, porque es para recordar la guerra, es para recordar. Creo que en alemán se llama la iglesia del recuerdo, sí, creo que en alemán se llama la iglesia del recuerdo, porque eso, para mantener la memoria claro, también podría ser para la iglesia para que no olvides, ¿no? Bueno, eso lo revisamos después, pero sí, la iglesia, la torre de televisión y la cúpula, claro. Sí. Esa iglesia es muy impresionante porque tú estás caminando por la ciudad y de pronto te consigues nada más la fachada o lo que queda y te das cuenta ese peso histórico que tienen ellos, que de pronto en Latinoamérica nosotros no somos tan, no sé, meticulosos con la historia, ¿no? Sino que vamos siempre como hacia adelante. Estos panes están conscientes de que hay que dejarlo allí para estar seguros de que también lo que hicimos, y eso fue muy impactante, además que claro, uno que ha tenido la oportunidad de ver las películas, ¿sabes? Hay unas tomas aéreas de Berlín del año 45, que seguramente las hicieron los aliados, y esa ciudad arrasada, pero arrasada, escombros, y entonces uno la visita ahora en esa visita afortunadísima que me estaba esperando ahí de manera cuando uno menos, y que sí, claro, uno ve esa ciudad y uno piensa en lo que esa ciudad era en el año 45 y de repente, porque fue el primer edificio que vi, yo salí del hotel la tarde que llegué y me lancé a caminar y intuitivamente dije, bueno, voy a caminar por aquí por la izquierda a ver qué me encuentro. Y estaba a 2 cuadras de la iglesia y lo primero que veo fue la iglesia y el mensaje, pero de verdad me golpeó. Yo dije, claro, una iglesia en ruinas para recordar la guerra. Es decir, el mensaje me llegó clarísimo, pero clarísimo, sin conocer la iglesia, nada de su historia. Y dije, esto es una obra de teatro. Una iglesia en ruinas es una obra de teatro. Y después pasó el encuentro con la anécdota de la torre de televisión tan divertida, de la cruz de luz, y después, claro, cuando vi la cúpula del Reichstag, yo me puse a llorar. A mí se me aguaron los ojos, sí, de verdad, sin exageración, porque me parecía casi utópico, chico, como una utopía, que tú digas, claro, en el sitio donde se hacen las leyes, donde se piensa un país, donde se organiza un país, hay una cúpula transparente, qué maravilla, pero qué maravilla, qué grande esa idea. El acceso es gratis también. Sí, es complicado en el sentido que tienes que pedir una cita previa. Porque está la cantidad de gente que la visita que tienes que anotarte y entonces te dice a ti te toca tal día, a ti te toca tal día, a ti te toca tal día, pero es realmente impactante, es en ese edificio decimonónico ahí tan grande, tan macizo, entonces esa cabeza ahí transparente, wow, es muy bello, muy bello. Eso, Berlín y otras ciudades de Alemania es a los lugares en los que yo voy mentalmente cuando pienso que todo está perdido, ¿no? Porque estos fueron lugares en los que de verdad todo estuvo perdido, ¿no? Incluso más que la destrucción que ocurrió en los países de Europa del Este, ¿no? Con el comunismo. Porque, bueno, en muchos casos, por supuesto, muchas ciudades de Europa del Este fueron arrasadas, claro, pero ¿sabes? En Berlín tuvo este asunto de esta triple destrucción ¿sabes? Primero la humillación de la Primera Guerra Mundial, después la destrucción física en la Segunda Guerra Mundial y después la destrucción del comunismo, ¿no? Y que tú vayas 10 años después o 15 años después, porque ni siquiera es que vas ahorita, es que, ¿sabes? Tú vas a Berlín, no sé, en 1997 ya era tremenda ciudad, ¿no? Como que vuelva a ser la capital de Europa a pesar de todo, ¿entiendes? Sí, Dios, sí, qué fuerte, o sea, wow, qué fuerte, sí. Sí, es increíble. Y cuando uno piensa que ahora es un país que económicamente, ¿no? Porque económicamente es como propulsor, impulsor, y después de todo lo que tuvo que pagar desde la Primera Guerra Mundial. Y ahora, bueno, es una vuelta de la historia realmente. Wow, sí, muy. Mira, ¿cómo sabe la gente? O sea, si yo soy un chamo joven y tengo una cierta inclinación por el teatro, pero no estoy seguro si voy a ser bueno, si me gusta, ¿qué recomendación le darías tú a una persona así que está coqueteando con la idea de volverse actor en Venezuela?
a una persona joven que quiere ser actor. Sí, porque no sabe muy bien si le corresponde o no. No debería ser complicado en el sentido que si tú tienes la inquietud, tú crees que quieres ser actor o quieres tener la experiencia, a ver qué te pasa y si es eso lo que quieres hacer, te inscribes en un taller. Te inscribes en un taller y haces un taller de teatro. Si es un taller montaje, mejor, porque entonces tienes la oportunidad del aprendizaje durante el taller y la experiencia después de montarte con una obra, ¿no? Cualquiera, digamos, incluso aunque el nivel de producción pueda ser modesto, etcétera, pero bueno, si ese taller te da la oportunidad de pararte en el escenario y confrontarte con el público, pues fantástico. Y yo creo que eso sencillamente sigue siendo un buen método para investigar, para hurgar si tú tienes algo que decir allí o que buscar allí, ¿no? Incluso si esa primera experiencia podría ser incluso mala, no tiene por qué quedar sentenciado allí. Claro. Y puedes ser actor sin pasar por la universidad. O sea, necesitas, juro, ir para la universidad. Bueno, tú sabes que este oficio tiene esa cosa. El actor, mientras más referencias tiene, el actor, mientras más formado es, mejor es. Pero bueno, cuánto hablamos de eso tu papá y yo. Dios mío, los actores que había conocido, que él casi podía calificar, no actores en Venezuela, estoy diciendo actores que él conoció. Acuérdate, no, tú sabes perfectamente que vivió entre Uruguay, Cuba y Venezuela. Sí. Y que conoció actores que él casi podía considerar casi que analfabetas y que eran estupendos actores.